Hola, buen día. Soy Jocelyn López, estudiante de medicina en el Centro Universitario de la Costa, y hoy daré el tema de transfusiones. Empezando con qué es una forma de trasplante en la que la sangre completa o células sanguíneas, ya sea de uno o más sujetos, se transfieren por vía intravenosa a la circulación de otro individuo. La transfusión de productos sanguíneos contribuye diariamente a mejorar la calidad asistencial y, por tanto, a la recuperación total o parcial de la salud del paciente, pero también puede ser la causa de efectos adversos de gravedad variable. Se utilizan para reemplazar la sangre perdida por una hemorragia, ya sea por un traumatismo o una cirugía, o para corregir defectos causados por una producción inadecuada de células sanguíneas, como por ejemplo en la leucemia y en la anemia. Sin embargo, las transfusiones pueden enfrentarse con unas barreras. La principal de ellas es la incompatibilidad. Cuando no existe una compatibilidad entre el receptor y el donante, esta puede causar una reacción hemolítica inmediata. Está la aguda, que es dentro de las 24 horas posteriores a la transfusión, y las tardías, que son después de 24 horas. Suelen presentarse 2 semanas después de la transfusión, pero pueden ocurrir hasta 30 días después de la transfusión. La hemólisis puede ser extravascular, que ocurre cuando un anticuerpo dirigido a un antígeno de los eritrocitos opsoniza los eritrocitos, y la hemólisis intravascular ocurre cuando un anticuerpo que causa la activación del complemento se une a un antígeno de glóbulos rojos. Las reacciones hemolíticas ocurren con mayor frecuencia después de la transfusión de concentrado de glóbulos rojos. Otra de las reacciones son las febriles, que cuando se presenta se debe de suspender la transfusión y evaluar al paciente, ya que una reacción hemolítica puede iniciar similarmente. El tratamiento es con paracetamol, y después del tratamiento y que ya se hayan excluido otras causas, la transfusión se puede reanudar a un ritmo más lento. Está también la reacción alérgica, que se pueden observar en pacientes con deficiencia de la inmunoglobulina A. A menudo se manifiesta con síntomas leves como la urticaria y prurito, pero ocurre en menos del 1% de las transfusiones. Los síntomas más graves son el broncoespasmo, sibilancias y anafilaxia. Y el tratamiento para los síntomas leves son los antihistamínicos, y para los más graves son broncodilatadores, esteroides y epinefrina. Otra de las complicaciones son las infecciones, pero estas ya tienen un riesgo muy mínimo debido a la detección de posibles donantes. También están las anormalidades de electrolitos, como la hipocalcemia, que el citrato, que es un anticoagulante presente en los productos sanguíneos, se une al calcio. También está la hiperpotasemia, que es por la liberación de potasio de las células durante el almacenamiento. Y por último, la hipopotasemia, que se debe a la alcalinización de la sangre cuando el hígado convierte el citrato en bicarbonato en pacientes con función hepática normal. Entonces, por esto, antes de transfundir es muy importante realizar algunas pruebas. Una de estas es el sistema ABO, que, como ya sabemos, existen 4 tipos diferentes de sangres: A, B, O y AB. Esta tipificación está dada por los antígenos presentes en los eritrocitos, y estos mismos antígenos ayudan a determinar qué anticuerpos están presentes. Como podemos observar, en el tipo sanguíneo AB presenta ambos antígenos de eritrocitos, pero ningún anticuerpo. A lo contrario, en el tipo O, que no presenta ningún antígeno y presenta ambos anticuerpos. Y bueno, dependiendo del tipo de sangre, antígenos y anticuerpos presentes, va a determinar a qué tipo de sangre puedes donar y de cuál puedes recibir. Otro antígeno importante es el Rhesus, llamado así porque se descubrió en monos de la especie Rhesus. Es una proteína hereditaria que se encuentra en la membrana de los eritrocitos. Esto llevó a clasificar como RH positivos a las personas con este factor, mientras
que los RH negativos son aquellos que no lo presentan. Y bueno, nos ayuda con la compatibilidad, pero la importancia de este antígeno es durante el embarazo, ya que pueden ocurrir problemas como lo es la eritroblastosis fetal. Esto es en caso de donde las madres son RH negativo y el feto es RH positivo. La madre generará anticuerpos RH si su sangre y la sangre del feto se mezclan. Estos anticuerpos no son un problema durante el primer embarazo, pero puede haber problemas si hay otro embarazo y nuevamente con el feto RH negativo, positivo, perdón. Y ya los anticuerpos RH pueden atravesar la placenta, por lo que va a poner en riesgo ambas vidas. Otro tipo de prueba previo a la transfusión sanguínea son las pruebas de compatibilidad cruzada, que consta de dos tipos. La mayor, que se utilizan los eritrocitos del donante y el suero del receptor, y la menor, que se utilizan el suero del donante y los eritrocitos del receptor. Si hay presencia de aglutinación, significa que los tipos de sangre no son compatibles, por ende no se podrá transfundir. También están los tiempos de coagulación, que proporcionan información sobre el sistema de coagulación, el tiempo en que tarda la sangre de un paciente en formar un coágulo. En el tiempo de tromboplastina parcial se utiliza para medir la actividad de la vía intrínseca de la cascada de coagulación. Su valor normal es aproximadamente de 25 a 35 segundos y la protrombina evalúa la vía extrínseca. Su valor normal es de 10 a 14 segundos. Ambos coinciden en los factores de la vía común. Y el índice internacional normalizado se basa en los resultados de la prueba de tiempo de protrombina y ayuda principalmente con los pacientes que están tomando algún anticoagulante, como por ejemplo la warfarina. Esto es porque estos pacientes deben de controlar el INR para ajustar, monitorizar su terapia anticoagulante. Su valor normal es de 0.8 a 1 segundo, pero cuando el paciente está tomando anticoagulantes, el valor incrementa de 2 a 3 segundos. Ya pasando con los componentes sanguíneos que se emplean para las transfusiones, pero antes de esto es importante definir lo que es la aféresis, que es un procesamiento de sangre periférica mediante un instrumento que separa la sangre en sus distintos componentes. De esta manera, unos componentes serán separados y extraídos del sujeto y otros retornarán al torrente circulatorio. Y bueno, los eritrocitos están indicados para pacientes que presentan una hemoglobina -7, pacientes con hemorragia activa o aguda y pacientes con síntomas relacionados con anemia y hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro. El paciente que esté sangrando activamente se le recomienda transfundir una unidad de concentrado de glóbulos rojos a la vez. Cada unidad eleva la hemoglobina en 1 gramo por decilitro. El plasma fresco congelado, que está indicado para reemplazar los factores de coagulación perdidos en pacientes sangrantes. Para reponer los factores de coagulación se pueden usar dosis de 10 a 20 mililitros por kilogramo, que llega a aumentar la concentración de factores hasta un 20% inmediatamente después de la transfusión. También están las plaquetas, que están indicadas para tratar o prevenir hemorragias en pacientes con trombocitopenia, que es menos de 50.000 plaquetas por microlitro, o trastornos de la función plaquetaria. También en pacientes que tienen menos de 30.000 plaquetas por microlitro y presentan sangrado pero no ponen en peligro la vida. Y en pacientes con politraumatizados con hemorragia o pacientes con hemorragia intracraneal y que presentan menos de 100.000 plaquetas por microlitro. La sangre completa está indicada cuando hay una hemorragia activa y se presenta una pérdida mayor a 25% de su volumen sanguíneo. En el adulto, una unidad puede aumentar el hematocrito un 3 a 4% y la hemoglobina en 1 gramo por decilitro.
El tiempo de administración no debe de ser mayor a 4 horas. Los granulocitos están indicados para pacientes con neutropenia, que son menos de 500 por mililitro, o disfunción de los neutrófilos. También con los pacientes que tengan una infección no controlada, a pesar de que tienen tratamiento específico mayor a 48 horas. Pacientes con sepsis bacteriana que no responde a antibióticos. Y finalmente el crioprecipitado, que está indicada para la deficiencia de fibrinógeno en el contexto de hemorragia, lesión, procedimientos invasivos o coagulación intravascular diseminada aguda. Y bueno, algunas contraindicaciones de las transfusiones es que la transfusión de sangre total no está indicada cuando se dispone de un tratamiento específico para cada componente, como por ejemplo el uso de glóbulos rojos para tratar la anemia o el uso de plasma fresco congelado para tratar la coagulopatía. La transfusión de sangre total puede provocar muchas complicaciones como lo es la sobrecarga de volumen, por lo que es aconsejable utilizar terapia con componentes siempre que sea posible. Y bueno, los pacientes pueden negarse a recibir transfusiones por motivos religiosos como lo son los testigos de Jehová. Un documento importante a la hora de transfundir es el consentimiento informado, donde los donantes y los receptores deberán otorgar su consentimiento escrito, con firma de autorización, con huella dactilar, una vez que hubieran recibido información que esté completa y a su satisfacción sobre el acto de disposición de que se trate. Deberán de ser mayores de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales y actuar de manera libre, sin coacción física, moral o económica. Si se trata de menores o que no estén en pleno uso de sus facultades mentales, la carta de consentimiento informado la otorgará el padre, madre, tutor o el representante legal. Aquí podemos ver un ejemplo del consentimiento informado del IMSS. Y bueno, toda donación de sangre o componentes sanguíneos deberá de ser voluntaria, libre de coacción y no remunerada. El rechazo voluntario de un paciente para recibir algún tipo de tratamiento siempre ha representado para los médicos un conflicto ético. Todo esto se hace más grave cuando la terapia propuesta aparece como la única capaz de mantener con vida al paciente, y más aún cuando se trata de una situación de urgencia, donde el no realizar la intervención a tiempo conllevará a la muerte en poco tiempo al paciente. Estos casos se ven con los testigos de Jehová a la hora de transfundir. Pero lo que le queda al médico es respetar la autonomía del paciente para que tome decisiones inherentes a su persona, respetar la dignidad del disponente de sangre y del paciente como persona en sus valores, derechos humanos, en sus principios culturales, morales y religiosos. Ya que el médico haya explicado bien, claramente al paciente donde no le haya quedado duda, solo le queda respetar su decisión. Ya para finalizar, hablaré un poco sobre el ácido tranexámico, que es una sustancia antifibrinolítica. Su mecanismo de acción es el bloqueo de la formación de plasmina mediante la inhibición de la actividad proteolítica de los activadores de plasminógeno, lo cual termina por inhibir la disolución de coágulos, es decir, la fibrinólisis, que es un efecto protector de las plaquetas al inhibir el factor de activación plaquetaria. Se ha demostrado que el tratamiento antifibrinolítico reduce la pérdida sanguínea después de la cirugía, por lo que también resulta ser efectivo para reducir la pérdida de sangre después del traumatismo. El ácido tranexámico reduce la mortalidad en lesionados con hemorragias descompensadas sin aumentar el riesgo de eventos adversos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.